y transcripción. Listo, perfecto. Entonces yo creo que oficialmente, o yo creo no, oficialmente le vamos a dar entonces la apertura a esta segunda clase, pues en la medida de sus posibilidades. De antemano, gracias Pedro por tener tu cámara abierta. Y bueno, quiero pedirle el favor a todos, si me pueden acompañar eventualmente con las cámaras cada uno. Gracias Ana Julia. Y voy a comenzar esta clase de hoy haciéndoles una pregunta a cada uno y les pido de todo corazón que me ayuden participando. Muchísimas gracias por estar ahí, Karina, y abrir tu cámara. Entonces, los quiero invitar a que piensen en este instante. Solo conéctense con su cuerpo y mente y su corazón y piensen con qué emoción iniciaron este día y si de pronto en este momento tienen una emoción diferente. Solo el nombre de la emoción. Les voy a pedir que lo pongan o en sus notas o en un lugar donde, en su cerebro, donde no se les olvide, porque vamos a ir haciendo un recorrido emocional el día de hoy en nuestra clase. Así es que para comenzar, quiero decirles que la emoción con la que inicio esta clase, a diferencia de la semana pasada que les confesé que me había sentido muy ansiosa desde el día anterior, hoy me siento serena. Así es que, ¿quién quiere compartir conmigo la emoción con la que inició hoy su día? Ana Julia, ansiedad. Ok. Vale, ¿quién más me quiere compartir la emoción? Pueden abrir el micrófono, ¿no? Ana Julia eligió escribirme. Pedro. Sí, hola. Bueno, sí me escuchan. Gracias por estar. Sí. Yo ansiosa porque tenía varias actividades hoy, estoy en un taller ahorita, entonces más este curso, súper ansiosa para que todo saliera bien el día de hoy. Okay. Bueno, Alexander me está escribiendo que se siente alegre. Qué rico. ¿Nos quieres contar por qué te sientes alegre, Alexander? Buenos días. Buenos días. Bueno, alegre porque es un motivo para sentirme con esta comunidad, porque me siento bien conmigo mismo, porque los planes están cubiertos, todo está bien, me siento muy bien, satisfecho, lo más importante. Eso me encanta. Vamos a hacer lo siguiente, aprovechando la participación de Alexander y de Ana Julia. Entonces, bueno, meta número 1. A partir de adelante vamos a procurar de forma consciente no expresarnos desde estoy bien o estoy mal, sino simplemente dejar que la emoción fluya y que podamos decir estoy alegre con total propiedad. Y lógicamente con la misma propiedad que se puede producir a través de la ansiedad. ¿Quién más me quiere compartir la emoción? Karina, Alexander, Karina, Pedro, David. Ileana, claro, Ileana, cuéntame con qué emoción estás hoy. Vente aquí, tu micrófono está cerrado, yo creo que yo te puedo ayudar por aquí a abrirlo. Okay. Bueno, no, tienes que abrirlo tú. Muy bien, buenos días a todos. Pues me siento bastante tranquila, relajada. Quizás en algún momento les voy a compartir. Aquí donde estoy es un negocio. Tengo un restaurante a la par y al fondo una pequeña industria donde hacemos diferentes tipos de productos derivados del plátano, la malanga, la yuca. Es una pequeña industria. Entonces, pues hace poco ya hicimos una entrega. Hay compromisos para hoy, pero todo en cocina y con el personal bien, porque a veces cuando falta alguien de los que van a asegurar, pues eso ya uno lo pone tenso, se complican más las cosas, pues entonces ahorita pues me siento tranquila, relajada, ya me tomé mi cafecito y lista para aprender nuevos conocimientos y experiencias a través de este curso. Ok, muchísimas gracias, Ileana. Entonces, recuerdan que hace 8 días hablamos que lo primero era reconocer la emoción, aceptar esta emoción. Lo segundo, les voy a invitar a que en un tercer, digamos un 2.2, pensemos esa emoción, esa alegría de Alexander, esa ansiedad de Ana Julia, esa tranquilidad que nos expresó Ileana,
¿En qué lugar del cuerpo sienten que está esa emoción ahí haciéndonos toc toc, que está transitando? Voy a comenzar yo. Yo esta serenidad la siento en el pecho. ¿Quién más? ¿Quién me quiere compartir en qué lugar de su cuerpo se está sintiendo esta emoción? Pensemos, incorporemos. Muy bien, David. En el pecho. David me está diciendo que siente la emoción en el pecho, pero David, no leí cuál emoción te refieres. Ok, David me está diciendo que en el pecho. Angustia se siente en el pecho. Ok. Entonces, tenemos dos componentes. Tenemos 4 componentes y es con lo que quiero iniciar. Quiero iniciar con varios repasos al respecto de lo que vimos la semana pasada. Y vamos a estar muy conectados con la relación emocional, con cómo nos estamos sintiendo emocionalmente en este momento. Vamos a pensar no solo en las emociones que pueden ser negativas, sino también las emociones que son positivas para cada uno. Así es que uno de los repasos que quiero hacer al respecto de lo que vimos esta semana, quiero agradecerles a todos la participación que hicieron en los grupos. No se les olvide que en la plataforma está toda la información que vemos en esta clase, pero también hay unos temas de profundización para que ustedes puedan avanzar muchísimo más en este proceso de aprendizaje. Hoy, la sesión de hoy va a estar muchísimo más práctica y nos vamos a enfocar en desarrollar, estos son los objetivos de esta semana, es que aprendamos a desarrollar habilidades, 1 de autoconciencia y 2 de autorregulación emocional, así es que vamos a procurar en medio de esta pantalla, que es por donde estamos aprendiendo todos, lograr que podamos reflexionar en conjunto, aprovechando la experiencia que tuvimos la semana pasada, y que además podamos aprender, pero lo más importante, yo quiero que a ustedes les quede herramientas prácticas que puedan, en primer lugar, usarlo para ustedes, que lo puedan aplicar para ustedes mismos. Y en segundo lugar, que puedan usarlo para bajarlo con sus estudiantes. Entonces, la semana pasada hablábamos justamente, en las lecturas que les dejé, hablábamos de un tema importante que era el secuestro emocional. Para el secuestro emocional, sobre todo Alexander nos habló mucho en esa participación que hizo. Y lo que quiero que entendamos del secuestro emocional es lo siguiente, y es que la amígdala es la responsable de respuestas emocionales rápidas e impulsivas. Es decir, la amígdala funciona como ese centinela que se encarga, es un radar que siempre está como en función de observar qué está pasando o qué puede pasar para mandarnos la información y, por ejemplo, nos puede decir si hay un peligro. Digamos que orgánicamente estamos por allá en la época, no quiero repetir esto porque sé que ustedes lo saben perfectamente y tiene que ver con ese cerebro reptiliano, nuestros neandertales que tenían que defenderse de los cazadores, de los grandes depredadores. Hoy en día nos vemos con un secuestro emocional como consecuencia de ¿qué? En el caso de Alexander, él sintió un secuestro emocional a raíz de un accidente que tuvo en su carro. ¿Cuáles son? Les quiero preguntar a todos y quiero que me ayuden. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones en el aula que pueden hacer que cada uno de nosotros experimente un secuestro emocional? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Marta. Bueno, Marta no, perdón. Está comprobando su audio. Pedro, ¿nos quieres responder? En el aula como docente, ¿cuál es esa situación? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿Me escucha bien? Ok. Perfecto. Bueno, yo que normalmente tengo situaciones, digamos, las asignaturas que tengo a cargo están vinculadas a los procesos creativos y en algunos casos sucede
que, bueno, he organizado una actividad y en la actividad había que traer cierto tipo de materiales, y cuando el estudiante de repente se presenta sin los materiales, y lo digo porque ya lo experimenté, a mí me parece, o sea, las primeras veces me parecía como que se arruinaba la sesión porque yo no tenía los materiales con los que el estudiante pudiera trabajar, y prácticamente la sesión de clase, todo aquello que yo había organizado se arruinaba. Entonces, pues he tomado algunas medidas precautelativas de llevar cierta parte de los materiales yo, o materiales alternativos que puedan ayudar, pero normalmente a veces puedo decirles es que sentía como que me quedaba sin la clase. O sea, como que había que suspender la clase porque los materiales no estaban. Eso me ha pasado también en algunas ocasiones que ciertos estudiantes llegan al aula en condiciones muy desregulados emocionalmente, entonces generan, empieza a haber como un contagio emocional alrededor de ellos, bien sea por intranquilidad o bien sea por enojo, mal humor, y termina siendo a veces, en algunos casos, contagiosos, y me toca utilizar estrategias para volcarlos. En algunos momentos he tenido que suspender lo que estaba planificado para digamos, reconducirlo emocionalmente. Hay estudiantes que llegan en algunas situaciones emocionales complejas que lo notas, y eso obviamente tiene una incidencia no solamente en mí, sino en el colectivo del aula. Esos son al menos dos de los que recuerdo ahorita en este momento, pero ha habido muchas ocasiones que llegar al aula puede significar el desafío de regulación personal y de regulación colectiva. Ok, muchísimas gracias, Marta, por ese aporte. Y quiero preguntarle, cuando nos estás contando, es un desafío porque necesitamos hacer un proceso de regulación. En el ejemplo que nos dices que has sentido, has pensado, digamos que esa narrativa interna es, se arruinó la clase. ¿Cuál es la emoción? ¿Recuerdas cómo te sentiste emocionalmente? Sentía mucha ansiedad, siempre, o no siempre, no quiero generalizar, pero la primera sensación es de ansiedad porque además la cantidad de escenarios que se pintaban enfrente de mí, no había un escenario que pudiera ser positivo, todos los escenarios eran escenarios funestos. Entonces había mucha ansiedad, y también algo de desesperanza. Al final había en la narrativa interna también hay algo de empezar como a justificar o poner algún culpable, porque es el estudiante el que tiene la culpa, porque yo lo organicé, yo lo pedí con anticipación y son ellos quienes no lo trajeron. Y entonces después se desencadenan otra cantidad de pensamientos enormes, son unos irresponsables y no quieren aprender. Y con eso he tenido que luchar fuertemente, porque si hay una bandera que siempre trato de perseguir es no hablar mal del estudiante, no poner al estudiante como el responsable de la situación. No ponerle una etiqueta a ese estudiante. Y es que, mire, aquí el asunto es que cuando pasamos la mayor parte de nuestra vida entrenándonos, lo voy a decir de esta manera, entrenando a nuestra amígdala para que ella actúe de manera tranquila y podamos ser a través de ella, poder experimentar este secuestro emocional, lo hacemos desde un lugar de inconsciencia. Es decir, mira todos los pasos que tú has tenido que hacer para decir, espérate, uno, necesito cambiar mi narrativa, porque indiscutiblemente comienza una narrativa que está asociada, por ejemplo, a la sensación de la culpa. O sea, yo necesito transferirle o entregarle la culpa a los estudiantes para aliviarme. Esto no es porque yo quiera simplemente culpar al otro, sino que me funciona como alivio. Cuando este tipo de cosas suceden, y lo que hacemos es que perdemos el control. Antes de que la corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular el razonamiento, pueda intervenir. Entonces, por eso hablo siempre de la palabra entrenamiento. Y el entrenamiento en crecimiento personal se origina a través de los estados de conciencia de autoconocimiento.
de autoconciencia. Por eso ese es el tema más importante. Perdón que no veo que les pase la presentación. Quiero saber, ya, exacto. Para que podamos vamos a ir participando a partir de las experiencias de ustedes y vamos a ir haciendo esto más eficiente. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es relevante que podamos reconocer esa experiencia de secuestro emocional? ¿Cómo la vivo yo? Y sobre todo, basado en qué tipo de emociones. Hay personas que pueden percibir más el secuestro emocional a través del enojo, hay personas que la pueden percibir más a través de la frustración, hay personas que la pueden percibir más a través de emociones como la tristeza, como la nostalgia, o en procesos de duelo, ¿sí? Aquí el asunto es que nosotros no podemos separar. Bueno, en psicología hay algo que se llama disociación. Digamos que podemos entrenarnos en disociarnos. ¿Para qué? Para llegar a clase más tranquilo, a pesar de que yo esté viviendo una situación compleja, por ejemplo, en mi casa, una pérdida, algo importante. Yo puedo entrenarme en hacer esa disociación, pero esto es un entrenamiento que, esto es una condición que la vamos, por un lado, entrenando, pero dos, está soportado en mi autoconocimiento y la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y cuando hablo disociarme, no quiero decir que vamos a esconder o que vamos a llevar, perdón, voy a apagar aquí el micrófono, o que esa parte personal la vamos a esconder y no vamos a volver a verla, ¿no? Porque eso se nos convierte en mecanismos de defensa que después no encontramos. Es entrenarme para que desde mi sistema de autoconocimiento y seguridad yo pueda expresarle a mi público, a mis estudiantes, posiblemente hoy me noten un poquito bajita o retraída, voy a cumplir con todos los objetivos de la clase, sin embargo, vengo de una situación personal que tal vez se pueda notar que no estoy siendo la misma persona todos los días. No estamos de esta manera abriéndole nuestra vida personal al público, pero estamos conectando empáticamente, que es una de las componentes de la inteligencia emocional que nos dice Daniel Goleman que podemos compartir. Entonces, en el aula, como docentes, enfrentamos situaciones estresantes, así como lo acaba de expresar Marta. Interrupciones, conflictos, de tal manera que reconocer cómo las emociones intensas nos pueden llevar a reacciones que pueden ser impulsivas. Impulsivas no hablo solamente de que podamos responder fuerte, usar un tono distinto. Una reacción impulsiva también puede ser: se arruinó esta sesión, como dijo Marta, se arruinó esta clase, cancelado el objetivo, cancelado lo que vamos a hacer, hoy no vamos a tener disposición para la clase, necesitamos tener esa habilidad y entrenar esa habilidad a través de la corteza prefrontal, que sería el encargado de ayudarnos a cambiar la narrativa para entender y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con este ritmo? Porque vamos a cambiar, digamos, esas cosas que a veces no logran salir como lo tenemos planteado, lo vamos a cambiar por retos. Los invito en adelante a decir o a hablarse para sí mismos, para cambiar la narrativa, es, ok, este es un nuevo reto, no estaba planeado, ¿qué vamos a hacer entonces con estos nuevos retos? Muy bien. Voy a preguntarles lo siguiente. Y Pedro, Pedro, ¿nos vas a participar antes de hacer la siguiente pregunta? Aquí usted que el curso de ginecología se lo han asignado. Perdón, creo que hay alguien que tiene el... Pedro. Ya, creo que ya. Pedro, hola, ¿te escuchamos? Pedro Palacio. ¿Tienes la manito levantada? ¿Vas a participar? Hola. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Bien, lo que pasa es que tengo problemas con el micrófono. Me pasé al celular. Ok, vale. Sí, dígame. Bueno, no, es que tenías la manito levantada y pensé que ibas a participar. Vamos a hablar entonces, vamos a continuar el tema. Yo quiero, antes de entrar a autoconciencia, necesito que nos queden 4 factores de autoconciencia, 4 componentes. Necesito que nos queden 4 componentes muy importantes de desarrollo personal, y es
Aprender desde la autoconciencia, la regulación de pensamientos, emociones, sensaciones y conductas. Estos 4 elementos los vimos la semana pasada. Vimos el papel de la corteza prefrontal. Y en esto les quiero contar que el papel de la corteza prefrontal está muy enfocado en la autorregulación y el pensamiento racional. Es que podamos hacer un entrenamiento diferente. Como me voy a basar un poco más en el ejemplo de Marta hasta que alguien nos facilite un ejemplo distinto del aula, y es cómo en medio de una situación difícil acompañamos la narrativa de ese episodio con narrativas que pueden ser negativas, narrativas que no nos permiten salir de ese secuestro emocional, narrativas como pueden ser narrativas desde la insuficiencia, narrativas desde no respetan el tiempo que yo usé para empezar este proceso académico o esta clase, narrativas como nadie está interesado, y empezamos a funcionar con toda esta serie de narrativas que no obedece a un pensamiento racional. En psicología le decimos pensamiento irracional. De tal manera que toda esta narrativa es responsable de calmar o de hacer que la amígdala se sienta más alterada. Entonces, si nuestra narrativa está entrenada para el acto de la negatividad, para un pensamiento automático negativo, lo que estamos haciendo es circular a través de emociones, de una experiencia emocional que no nos va a permitir la reflexión. Entonces, al desarrollar la capacidad de autorregulación, que ese es el segundo tema de esta clase, de autorregulación como docentes, aprendemos a ¿qué? A gestionar, no a controlar, como lo dijimos la semana pasada, sino que aprendemos a gestionar las emociones. Y esto puede crear un ambiente más sereno, más positivo en el aula y que podamos responder de una forma más reflexiva en lugar de reactiva, lo que mejora muchísimo la relación con los estudiantes. Así es que aquí le voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Quién me quiere aportar? Y es, ¿cómo desde el desconocimiento, si alguno ha tenido una experiencia de cómo desde el desconocimiento de sí mismo, de sus emociones, de cómo confronta las situaciones difíciles de su vida personal? Miren, cómo desde mi desconocimiento de la gestión emocional a través de una experiencia personal, no en el aula, no generada en el aula. La pregunta es si en algún momento se han dado cuenta que este desconocimiento de sí mismo ha alterado un proceso creativo o algún proceso de acompañamiento en el aula. ¿Alguien me quiere compartir si ha tenido una experiencia de estas? ¿Quién me acompaña? Ok, entonces yo voy a expresar la mía. Cuando empecé a hacer procesos terapéuticos, digamos, muy empezando los primeros pacientes, me ocurría algo y yo no sabía qué estaba pasando. Me ponía disfónica. Mi voz empezaba, realmente me quedaba disfónica, iba perdiendo el tono de voz, me iba sintiendo con dolor en la garganta, y era que el miedo que tenía a enfrentarme a ese nuevo paciente, pero sobre todo el miedo que tenía de no cometer un error para fallar en el proceso terapéutico que había iniciado con ese paciente, me generaba, digamos que mi síntoma corporal era empezar a quedarme disfónica. Como no tenía tan claro este bloqueo, este miedo que estaba haciendo, entonces yo ¿qué hacía? Me hacía incapacitar porque decía, estoy empezando o iniciando una infección. Así es que mis procesos más complejos y agudos de estrés a la hora de confrontar un paciente o una clase como esta era ponerme disfónica. ¿Me funcionaba para qué? Era una ganancia secundaria, ¿no? Me alejaba del compromiso que tenía con pacientes o con auditorio, me iba y me cuidaba de mi supuesta enfermedad, podía relajarme un poco para regresar, pero otra vez comenzaba con este mismo patrón, ¿sí? Con este mismo síntoma. Así es que la pregunta que les hice es, ¿cómo eso podía afectar, en este caso, mi clase? Me la afectaba profundamente porque tenía que cancelar las clases,
porque no había reconocido que la ansiedad que me producía una situación como estas, enfrentarme al paciente, enfrentarme a un auditorio, me generaba tanta tensión que yo, como mi cuerpo, como mecanismo de defensa, activaba precisamente esta disfonía para yo no continuar. Lo aprendí a través de herramientas que vamos a ver hoy, como respiración profunda, escribir, psicoterapia. Así es que, basado en este ejemplo personal, quiero que compartamos y hablamos de este ejemplo personal. ¿Quién me quiere hacer un aporte al respecto de esto? Que les estoy abriendo mi corazón y decirles, ha sido parte de mi proceso de crecimiento personal. Karina. Primero Karina y luego Marta. A mí me pasó una situación similar, solo que la toma de conciencia comenzó desde antes, porque me pasaba en la universidad o en la secundaria, que igual la voz se me, no sé, se me ponía no afónica, pero muy como fina. Mi voz es aguda, pero en realidad se me ponía tan fina que parecía que estaba llorando cuando estaba hablando. Pero comencé a tener conciencia de esa situación en la universidad, cuando estudié la carrera de psicología. Entonces lo que hacía era respirar. Comenzaba a respirar 3 veces. Yo decía respirar, respirar, respirar. Respiraba 3 veces hasta que mi voz se regulaba. Entonces me pasaba que tenía que hacer esta técnica cada que iba a tener una exposición, cada que iba a hablarle a alguien, porque tal vez quería hablarle a algún docente y ya mi voz parecía como que iba a llorar. Okay. Entonces comencé a tomar conciencia de esto y decía, no, tenés que respirar, respirar, y hasta lo hacía antes de que fuera a enfrentarme a alguna persona, a hablar con alguien. Entonces decía, tenés que respirar, respirar, y creo que fue algo que sigo haciendo hasta la fecha. Antes de iniciar la clase, digo, respirar, respirar, ya voy subiendo los escalones, tal vez voy al 3er piso, y ya voy tomando conciencia para que cuando ya llegue y entre a la sección, ya esté totalmente tranquila, porque a veces hasta esto, el movimiento de una aula a otra, te puede generar el estrés de que ya voy tarde, ya se va a hacer la hora, ya los muchachos están ahí. Entonces siempre antes de entrar a la sección lo hago. Digo, ya vengo corriendo, pero cálmate, voy a entrar a la sección, pero voy a respirar. Entonces es algo que me pasaba mucho, que lo recordé cuando usted lo comenzó a decir, el tono de voz parecía que estaba llorando yo. Entonces, desde ese tiempo de la universidad y ahora lo sigo practicando, la respiración antes de hablar con alguien, antes de dar la clase. Y quizás ahora no es tanto por la pena, por la ansiedad, sino que vivimos en un mundo agitado en el que siempre tenemos que recordar respirar profundamente, respirar consciente, respirar bien para estar tranquilos. Claro, mira, 2 cosas y te doy la palabra, Marta, y es que, mira que coincidimos en entrenarnos. Mira, yo puedo en un momento determinado comprender que a través de la respiración puedo encontrar una mayor serenidad. El asunto es que si esto no es un recurso entrenado, en el momento del secuestro emocional es muy difícil ponerlo en práctica. Yo diría que imposible. Por ejemplo, en el caso de los ataques de pánico o ataques de ansiedad, en ese punto nuestra amígdala está completamente secuestrada y es muy difícil activar conductas de alivio, verdaderamente conductas de alivio. Ahora, lo segundo que tengo para decirte es, creo que se me acabó de escapar lo segundo que te iba a decir, y era, sí, ya, y es que vamos interiorizando esas sensaciones, esos síntomas que sabemos que están directamente relacionados con la experiencia emocional y conectados con la narrativa de nuestra corteza prefrontal. Entonces, cuando empezamos a comprender todo este circuito, también comenzamos a darnos cuenta que a lo largo de nuestra vida, si descuidamos este proceso, en otras situaciones se vuelven a repetir. Por ejemplo, en mi caso, yo ya no me pongo disfónica, pero cuando llevo mucho tiempo trabajando y no he sacado descanso, entonces también noté un segundo síntoma que se los quiero compartir. Se me olvida, pero literal, la ortografía de las palabras. Di tú que yo te tengo que escribir, hola Karina, y tengo que hacer un pare, pero un pare para decir, hola se escribe con H,
Cuando en mi pensamiento yo me doy cuenta que patina mi cerebro, yo digo que mi corteza prefrontal es como los acetatos antiguos, como que patina el cerebro, yo digo, cuando me patina el disco, ya sé, estoy estresada, ¿qué necesito? No solamente respirar profundo, ya sé que necesito unos días de descanso y me tomo unos días de descanso para volver a retomar. Me costó mucho porque en el pasado lo que hacía, se los voy a contar, porque a veces aprendemos más de la experiencia del otro. Entonces, mi esquema de autosuficiencia me hacía estudiar más, me hacía entrenar más, me hacía autoexigirme más, porque me devolvía con una narrativa, como decía Marta, una narrativa de culpa, de no sabes qué te está pasando, de inseguridad al respecto de mi propio proceso personal. Marta, te doy la palabra. Marta, sí es Marta. Sí, No, María José, lo siento. María José. Sí. Sí, justo, bueno, les quería compartir mi experiencia de secuestro. No me ha pasado, logro identificar que como docente no tengo tantas experiencias, pero sí en mi papel de estudiante. Entonces, en una ocasión me tocaba dar una ponencia y bueno, yo he padecido de ansiedad y sé cuáles son los síntomas, logro identificar y si hago los ejercicios, respiración, trato de poner pausas, le llaman pausas creativas, pero bueno, me estaba preparando para una ponencia y bueno, ¿verdad? Tengo mi escrito, preparo mi presentación desde día antes, practico, eh, pero y llegué a la presentación tranquila. O sea, yo iba manejando, que previamente, ¿verdad? Cuando no hacía estos ejercicios y eso, iba un mar de nervios, entonces, pero iba tranquilísima. ¿Y qué pasa? En el momento que estoy presentando, comienzo a sentir resequedad en la boca y la quijada, literal, yo estaba hablando, pero yo sentía la quijada entumida. Ok. No, entumida. Y entonces y en mi mente yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo continuaba hablando, presentando y bueno, pasó y tuve un bajón ya, o sea, me desestresé. Pero fue algo que nunca había experimentado y me sorprendió porque estaba consciente de que yo padezco de ansiedad para este tipo de actividades. Vale. Y había estado tranquila, pero en el momento como que ahora comprendo que era la amígdala que estaba. El proceso de secuestro. Así es. Entonces, y bueno, lo otro, pues obviamente sé que, por ejemplo, como docente, los contenidos lo domino, tengo experiencia, entonces tal vez eso me da un poco más de seguridad ya dentro del papel del estudiante. Ahí es donde cambia, ¿verdad? Por Claro. todavía ese temor a lo desconocido, a lo nuevo, entonces, y a no dominar, ¿verdad? Los temas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, María. Y ya le voy a dar paso a Pedro y a Ileana, pero voy a ir adelantando un poco antes de darle paso a ustedes, y es porque quiero cerrar muy bien el tema, digamos, de lo que pasa en nuestro cerebro a través de unas hormonas. Manuel, creo, bueno, no está acá, pero él nos va a ver en el audio. Él ayer nos recomendó en el foro un libro que se llama Las 6 hormonas que revolucionarán tu vida, de David J.P. Entonces, por un lado, quiero darle las gracias a Manuel que nos recomendó este libro, se los recomiendo a todos, pero hoy les quiero contar lo siguiente. Nosotros podemos estimular mucho todas estas hormonas que nos acompañan en el proceso del bienestar, pero también nos pueden acompañar en el proceso desregular. Esas hormonas son dopamina, oxitocina, serotonina, cortisol, endorfinas y testosterona, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pasar por aquí? Contándoles que si yo quiero
en mi proceso de autoconciencia, de conocimiento de mí misma, bioquímicamente acompañarme en ese proceso de regulación, porque una cosa es yo entrenarme. A mí no me gusta hablar de entrenamiento en pensamientos positivos, a mí me gusta hablar de entrenamiento en narrativa positiva, porque yo me cuento una historia que está asociada a emociones, yo me cuento una historia que está asociada a mi experiencia personal. Si en mi experiencia personal, no con el traje de docente, sino yo, Andrés, si en mi experiencia personal, por ejemplo, padezco de insuficiencia o de necesidad de aprobación del otro, la narrativa que yo me cuento, esto lo aprendemos en psicoterapia, la narrativa que yo comienzo a contarme es una narrativa que soporta esta insuficiencia. La narrativa serían pensamientos como: no soy suficiente, nadie me cree, no me respetan, es que tengo que ser más inteligente, es que tal vez si termino la maestría, tal vez cuando termine el doctorado, tal vez cuando termine el posgrado, porque siempre estoy caminando con esa insuficiencia. Entonces, una cosa es entrenarme en regular la narrativa de los pensamientos. 2, aprender a aceptar y reconocer la experiencia emocional. 3, reconocer las sensaciones. De esto vamos a hablar, yo voy a hablar todo el día de esto, pero lo vamos a ir poniendo en tono. Sensaciones, cómo mi cuerpo responde a todo esto, y que en mi proceso de autoconocimiento yo entienda que no es una reacción respiratoria, sino que es producto de mis miedos, de mi ansiedad, de mi inseguridad, de mi incertidumbre, o de si tengo una personalidad explosiva, entonces taquicardia, por ejemplo, que yo pueda comprender eso. Y 4, ¿cuáles son las conductas que pueden aliviar esto? En mi caso, como les expresé, mi ejemplo era: me voy a tener que incapacitar porque estoy disfónica, lo quería hacerlo, tengo que confesar, porque no lograba hacer la conexión, que no era un problema, un proceso infeccioso, sino que lo que estaba era no gestionando el miedo tan terrible que me daba, en especial cuando me llegaban pacientes con pensamiento, ideación y conducta suicida. Eso les digo, eso me sacaba de mí mismo, me generaba muchos miedos. Entonces, aparte de esto, vamos a aprender entonces la regulación, cómo podemos aprovechar para ir regulando esas hormonas. Entonces, les voy a decir: 1, si queremos activar la dopamina, que es la hormona de la motivación y del placer, entonces los invito a celebrar los logros. Vean, los invito para que todos los días, y se los transfieran a sus alumnos, un día pueden comenzar la clase diciéndole a sus alumnos: esto nos quiere dar 5 minutos. Usen papel y lápiz y escriban cuál fue el logro del día de ayer. Si no encuentran el de ayer, ¿cuál fue el logro de la semana anterior? Es tomarme unos minutos para disfrutar genuinamente y celebrar cada logro, desde el más pequeñito, obviamente, hasta los logros más grandes. Esto nos permite estimular la dopamina, que nos podamos definitivamente relacionar con esa hormona que está asociada al placer. Le voy a dar la palabra entonces a Pedro. Pedro. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, profesora. Yo tengo un testimonio sobre este proceso de la inteligencia emocional. Hasta los 50 años yo fui alcohólico y también usé droga. Aunque yo trabajaba en varias instituciones del Estado, ocupando puestos importantes, mi vida personal era un desastre. Y yo tuve contacto con la inteligencia emocional hace aproximadamente 13 años y la tuve a partir de un curso de neurociencia que estuve estudiando con una profesora de la Universidad de Harvard de manera virtual. Tomé conciencia
porque en una de las tantas días de que estuve tomando y estuve usando droga, prácticamente comencé a vomitar sangre con bilis. Y eso me llevó a una situación en que dije, puede ser el principio de cirrosis hepática y lo que me va a llevar a la muerte. O me muero o vivo. Entonces, fui a una iglesia cristiana y me aceptaron para trasladarme a un retiro espiritual. Y luego comencé a releer todo lo de inteligencia emocional. Y entonces llegué al punto de que me convencí de que lo que estaba haciendo era una estupidez terrible, que lo único que me iba a llevar era la muerte, y que era importante cambiar de actitud. Eso me llevó, bueno, a reconocer que tenía un problema muy profundo, muy serio. Era un vacío espiritual profundo. Y luego, entonces, estuve en ese lugar casi 40 días, meditando, orando, y un pastor pues me ayudaba todos los días para decirle que hasta hoy llevo 13 años. 13 años de sanidad, de abstinencia, y todo ha sido maravilloso desde que yo tomé la decisión. Y entonces comencé a analizar mi proceso, lo comencé a analizar desde la inteligencia emocional, ¿verdad? Yo pasé por el proceso de autoconciencia, de reconocer mi problema, luego pasé al proceso de tomar decisiones, de cambiar mi vida. Luego llegué al proceso de contar mi testimonio, ¿verdad? Y de llevar a mi testimonio a otras personas, de lo cual yo no me siento mal al contar estas cosas, porque fue algo que yo viví. Luego, una vez que la automotivación funcionó, luego pasé al proceso de empatía. Okay. O sea, yo había perdido a mis familiares, había perdido a mis hijos, había perdido el trabajo, había perdido todo. Cuando yo comencé el proceso ya de recuperación, gracias a Dios, personas que me conocían comenzaron a llamarme y a ofrecerme trabajo, y luego pasé a ocupar puestos mucho más importantes de los que tenía antes. De tal manera. Increíble esta historia que nos estás contando. Yo, primero que todo, me quito el sombrero porque justo hablamos de logro, ¿no? Es un gran logro el que obtuviste al hacer este cambio tan, tan importante en tu vida. Valoro profundamente que abras tu corazón y nos cuentas en este espacio, justamente que nos cuentes en este espacio, esa experiencia y ese proceso de crecimiento que has tenido. Y fíjate que tú también nos corroboras a través de esta historia lo importante que es conocernos en nuestras debilidades y nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para tomar diferentes decisiones, y una de esas decisiones son decisiones de cambio. En tu caso, un reto grandísimo, como les decía, es ser conscientes para revisar los grandes retos, los pequeños y los grandes. Cuando nos entrenamos en pequeños retos, logramos que los grandes retos sean todavía más significativos y que podamos evolucionar más en ellos. Así es que me uno a las palabras de Ileana, y es
Muchísimas gracias por compartirnos tu valentía, Pedro. Y, o sea que esto lo vamos a poner en una lista diaria de logros, estoy completamente segura de eso. Pedro, hay una segunda hormona que es la oxitocina y es la hormona del bienestar. Esta hormona del bienestar, si la queremos activar, porque para que pongan ahí en sus anotaciones, ¿cómo activar la hormona de la oxitocina? Porque no es solamente hacernos autoconscientes, sino hacer cambios conductuales. El contacto físico cercano. Por ejemplo, yo descubrí que soy bastante kinestésica y yo hago una cosa que en la universidad nos dicen que no se debe hacer, pero yo abrazo a mis pacientes. Los abrazo cuando los recibo, salgo de mi consultorio, los recibo al lobby y cuando me despido de ellos, salgo con ellos también y los abrazo. Pero también abrazo a las personas que viven conmigo, las personas que se acercan a mí, les doy un beso. Eso tendrá otra conversación después, pero les quiero decir, acariciar una mascota también nos viene porque nos ayuda a la producción de oxitocina. Eso nos ayuda a reforzar los vínculos con el otro, a hacernos más empáticos con el otro. Activemos actos de bondad, como ayudar a alguien a recibir un apoyo emocional, como ayudarle a un adulto mayor que vemos que está teniendo dificultades para cruzar una calle. Estos son actos que cuando lo hacemos de forma genuina, no desde la culpa, sino de forma genuina, nos generan satisfacción y nos ayudan a fortalecer las relaciones personales. Voy a describir la serotonina y le doy la palabra a Ileana. La tercera hormona es la serotonina y les voy a hablar de cuáles son las actividades que necesitamos para ayudar también a que esta hormona del bienestar la podamos segregar, que nuestro cuerpo bioquímicamente nos acompañe con la producción de todas estas hormonas. Voy a hacer un paréntesis, y por ejemplo las personas con trastorno de depresión agudo son personas que no están logrando recaptar, no están haciendo una sinapsis, es decir, no están recolectando la serotonina, el cuerpo segrega, pero ellos no recaptan ni la oxitocina ni la serotonina y por eso a veces tenemos que llegar con este tipo de pacientes a usar medicamentos que son para la recaptación de la serotonina, es decir, que vuelvan otra vez a hacer este agarre cerebral para ayudarnos con una mejora bioquímica y que a partir de todos los procesos, pensamientos, emociones, sensaciones y conductas podamos ayudarle a esa persona. Entonces, la serotonina, los invito a que tomen el sol. Miren, cuando estén en una gran jornada de clase, ustedes están en un país caribeño, así es que no creo que sea tan difícil. Sus pequeños break pueden ser salir a tomar un poquito de sol, unos 15 minutos, antes de que salga ese sol tan fuerte al mediodía. También podemos hacer un diario de gratitud, de tal manera que todos los días, en mi caso, por ejemplo, cuando me levanto, una oración grande y además una oración acompañada de gratitud y una petición muy grande, y es con cada una de las personas que voy a compartir este día, digamos que me abrigo de la espiritualidad. ¿Para qué? Para poder, desde la gratitud, desde la oración, poder acompañar a las personas, que van a estar conmigo durante el día a día. Lo siento. Así es que la serotonina nos ayuda a restablecer el ánimo. Y Leana, te doy la palabra. Sí, bueno, son tantas experiencias, ¿verdad?, que uno tiene a lo largo de la vida, y tanto personal como profesional. Una quizás de las más recientes que me pasó en la universidad fue casualmente el año pasado, iniciando el semestre. Yo siento que uno de mis principales valores es que soy bien puntual. La puntualidad para mí es algo imprescindible. O sea, siento que valoro mucho el tiempo y que si a uno lo citan a una reunión a una determinada hora, a esa hora tienen que iniciarse. Y aquí en Nicaragua tenemos un problema serio con digamos, citan a una reunión, por muy importante que sea, nunca comienzan a la hora que se debe comenzar. Yo fui militar, por tanto tengo disciplina militar, pero además estudié en Alemania y los alemanes tienen una disciplina, puntualidad increíble.
Entonces, era el primer día de clase creo que del semestre del año pasado. Y a mí me tocaba mi clase a las 7 de la mañana. Por costumbre, yo estoy en la universidad 30 minutos antes. Yo me levanto a las 5, me visto, me cambio, todo lo que tengo que hacer, porque me gusta estar media hora antes, ya me reviso nuevamente el cabello, la cara, todo lo que uno antes de entrar a clase, en la parte física y en todos los aspectos. La cuestión es que no sé qué pasó ese día en Managua, pero el tráfico estaba tremendo por todos lados. Y eso que salí mucho más temprano que la hora acostumbrada. Cuando estaba cerca, digamos, quizás a menos de un medio kilómetro o tal vez unos 500 metros, eran las 6:40 y yo comienzo a estresarme horriblemente porque es mi primer día de clase, el primer encuentro con mis estudiantes, la primera impresión que van a tener mis estudiantes como profesora. La cuestión está en que yo llegué a las 6:58 al parqueo de la universidad. Estuve en el aula prácticamente a las 7:03:04. Créanme lo que nunca me había sentido tan mal conmigo misma y estaba clara que no había sido una responsabilidad directa porque tengo la costumbre, el hábito de llegar temprano. Entonces, eso, lógico, me causó nervios, miedo, ansiedad, porque creo que independientemente de que haya una razón muy especial, el justificarse no me parece algo como lo más acertado posible, porque en el pensamiento de los estudiantes pudieron haber dado opiniones variadas de mi persona, ¿no? Pero eso, aparte de ser siempre bien puntual, pues eso hizo que incluso el resto del semestre tomara en cuenta que en el camino se puedan dar siempre algunos obstáculos o problemas para llegar a la hora que corresponde e incluso salir todavía más temprano de lo que acostumbraba a salir. Pero fue una situación bastante incómoda, pues, y que para mí tuvo su relevancia porque yo tengo 27 años de dar clases en la UAM. Yo llegué muy jovencita y ya pues tengo rato, ahorita ya solo trabajo como profesor horario porque también tuve un cargo administrativo en la universidad, pero eso pues me causó y no sé, en ese momento fue, no sé, me sentí muy mal, muy mal. Entonces eso hay tantas experiencias que uno puede compartir, pero esa no la he olvidado pues porque fue la más reciente y lógico que cómo es importante el hablar con uno mismo. Creo que con la persona que uno debe de hablar más es con uno mismo. Así es, Iliana. Aconsejar, motivarse, animarse, porque nadie lo va a hacer tan sinceramente y conociendo por lo que estás pasando que uno mismo. Definitivamente que así. Yo he sentido que a lo largo de mi vida he ido controlando cada vez más mis emociones, mi estrés, tratar de manejar mi estrés, sobre todo porque como una parte del negocio es bastante estresante por las horas en que se tienen que entregar ciertos pedidos, he aprendido a manejar. Y quizás voy a hacer un comentario para que se den una idea. Mi esposo, bueno, dice él, no, sí sé, ¿verdad? Que él es diabético, pero yo no sé si por su enfermedad, que yo considero que no es tan así, él se molesta hasta con las sombras y lo queda viendo mal. Entonces, sin embargo, o sea, yo tengo igual más de 35 años de estar casada con él y yo, cuando él se molesta, yo lo escucho, no discuto, si tiene la razón se la doy, pero creo que otra persona que no hubiese podido controlar sus emociones y manejar estas situaciones, creo que ya hubiéramos estado separados desde hace mucho tiempo.
Ok, gracias Ileana por compartir. Entonces, miren, ejercicio. Ya saben que les estoy dando ejercicios para todo el día y para poner práctica con sus estudiantes. Hablarnos con nosotros mismos, el mejor ejercicio es escribir, pero no digital. Vamos a aprender a escribir a mano alzada, porque esto trae unos grandes beneficios y esos beneficios, bueno, se los quiero leer. Creo que se los voy a quedar debiendo porque es que los quiero leer completamente y que nada me falte. Pero uno de los grandes beneficios que tiene es que cuando escribimos, desaceleramos el cerebro y de esa manera nuestro cerebro no va más adelante. Generalmente la mente ansiosa, ¿qué hace? Ir más rápido. Entonces, cuando yo quiero conocer sobre mí misma, a través a través de solamente de mi narrativa, pues eso va todavía más rápido y somos capaces de saltar rápidamente de una tarea a otra. Cuando escribimos, esto es una forma de decirle al cerebro que vaya más despacio y de esa manera nosotros vamos produciendo una narrativa que se va haciendo más lenta y por consiguiente nuestro cerebro va caminando todavía más despacio. Así es que una gran forma de reconocernos y conocernos es escribiendo. Y la estrategia más importante cuando escribimos es hacer una asociación total de mi estado anímico. Que yo pueda decir y describir cómo me estoy sintiendo emocionalmente, cómo me sentí el día anterior, cómo me estoy sintiendo hoy. ¿Para qué? Para a partir de allí empezar a relatar, a hacer un relato adaptativo de cómo me estoy sintiendo y qué está pasando conmigo. Así es que vamos a entrar directamente a las, digamos, al complemento, a uno de los objetivos de hoy, que es la autoconciencia emocional. Perdón, creo que les voy a repasar. Ya les había dicho que íbamos a hablar de habilidades de autoconciencia emocional, que lo hemos hecho durante todo este espacio. Vamos a hablar sobre autorregulación. Pero, ¿cuáles son los componentes? Es decir, ¿cuáles son esos componentes que nos ayudan a conocer y a desarrollar la autoconciencia emocional? Para esto en la plataforma les dejé un test para que ustedes lo puedan resolver. Es un test muy sencillo, es de autoevaluación o autocalificación, que lo diseñé a propósito, acompañada con la inteligencia emocional, para que nos hagamos preguntas al respecto de qué tanto me conozco emocionalmente, para que ustedes también puedan tener ahí esa forma de retarse y decir, bueno, aquí hay unas debilidades y hay algunas cosas que tengo que entrenar muchísimo más. Entonces, lo primero que les voy a pedir es, vamos a hacer este cuestionario de autoconciencia emocional, no lo vamos a hacer ya, les va a quedar como tarea, porque ese cuestionario nos va a ayudar a ¿qué? A comprender los 4 componentes más importantes. El primero es la conciencia emocional. ¿Alguien quiere ayudarme a leer lo que está en la presentación? ¿Sí? Se ve pequeño, sí, no se logra ver. Entonces lo voy a hacer yo, lo siento. Porque yo puedo leerlo. Ok. Puedo leerlo. La conciencia de las emociones implica la habilidad para identificar con precisión nuestras emociones a medida que surgen. Goleman subraya que esta característica es esencial porque nos permite entender lo que estamos sintiendo y por qué, lo que a su vez nos da poder responder de manera más efectiva esas emociones. Ok, muchísimas gracias, Marta. Y es que como docentes podemos reconocer, es importante que empecemos a reconocer qué es lo que estamos sintiendo, que podamos empezar a comprender si la frustración que se está generando en clase me corresponde a mí o si, por ejemplo, le corresponde a un estudiante o le corresponde a una situación que no pudimos controlar, como el ejemplo que nos dio anteriormente Marta al respecto de que su sesión se iba a arruinar, ¿no? Que podamos comprender si me corresponde a mí, si le corresponde al otro o si le corresponde a todos esos pasos 1, 2 y 3 que teníamos diseñados para la clase. Entonces, ¿qué necesitamos a través de esta conciencia emocional? Aprender a dar un paso atrás, que podamos reevaluar el enfoque, ¿sí? Que no nos quedemos con esa narrativa que nos dice no se va a lograr o se va a arruinar la clase, y que podamos reevaluar el enfoque y en lugar de reaccionar con irritación, con impaciencia, con negatividad, podamos reaccionar desde un espacio diferente y en este caso que lo podamos hacer
a través primero de nuestro propio conocimiento. Así es que para eso, yo les dejé tienen un documento, por favor tomen nota de ello, ya les voy a decir de qué se trata, que se llama Maestría Emocional. En ese documento, que, miren, este documento yo lo estoy usando hace 20 años, pero desde hace 20 años cuando lo organicé, era un documento que nos ayudaba simplemente a hacer una lista de emociones. El documento ahora está diseñado para que ustedes puedan... Ay, se me dañó la pantalla, por favor avísenme si me están viendo. Eso es descarte. ¿Aló? ¿Me están viendo? Sí, sí, te vemos perfectamente. Perdón, fue que se me puso la pantalla negra. Entonces, la maestría emocional, yo les voy a mostrar el documento porque necesito que ustedes lo encuentren fácilmente. Este documento sé que no lo van a leer, pero lo van a encontrar en la sesión que hay de la plataforma. Y este documento lo diseñé este año, acompañado de la inteligencia emocional, para que nos ayude a describir no solamente la emoción primaria, sino que también nos ayude a describir la emoción secundaria, la emoción terciaria, cuáles son esas narrativas que generalmente acompañan esa experiencia emocional, pero también que podamos describir muy bien a través de este documento que les diseñé, que podamos descubrir cuál es el enfoque psicológico de estas emociones. Entonces voy a compartirles algunas que tengo aquí resaltadas para mí, y es: si mi emoción como docente primaria es sentirme acorralada, una emoción secundaria puede ser sentirme atrapada e impotente. Generalmente esto me genera una sensación o opresión en el pecho y además hace que la voz se entrecorte. Entonces miren que les dije, vamos a aprender muy bien pensar emociones y sensaciones. Y este proceso nos ayuda justamente a identificar. Si me siento agitada, es posible que me desplace a otra emoción que se llama inquietud y que además me haga sentir muy nervioso, lo que puede aumentar la frecuencia cardiovascular. Así es que este ejercicio nos va a permitir que ustedes puedan mantener ese diccionario emocional. Como estamos hablando de autoconocimiento, yo los invito a que busquen esa emoción que ustedes creen de manera inicial, es la que están experimentando para que podamos evolucionar. Así es que quiero preguntarle a alguien que me quiera acompañar en este proceso, ¿qué actividad creen que podemos hacer teniendo todo este conocimiento que hemos hablado al respecto de autoconciencia, de conciencia emocional, al respecto de la conciencia de las emociones? ¿A quién se le ocurre qué podemos hacer con esto? Ok, voy a hacerlo yo entonces. Como les dije, llevar un diario, escribir. ¿Y cuáles son las mejoras de esto? Nos permite, escribir a mano nos permite hacer una reflexión muchísimo más profunda al respecto de qué, al respecto de lo que estamos sintiendo, al respecto de lo que estamos viviendo. Así es que recuerdan que cuando empezamos las clases les dije que empezaran a revisar cuál era la emoción con la que se estaban sintiendo. Ana Julia nos dijo que se sentía ansiosa, Alexander nos dijo que se sentía alegre, y Leana me dijo que se sentía serena. Entonces las voy a invitar a que escriban en esas notas que tienen, los voy a invitar que lo hagamos ya. Vamos a tomarnos un minuto para que puedan escribir y reflexionar sobre esa emoción. Vamos a hacerlo en este momento como ejercicio y como planteamiento del autoconocimiento emocional. Pensemos cuál es la emoción. Yo les voy a compartir poco a poco la mía. Les voy a dar un minuto en total silencio para que puedan escribir. Vamos a hacerlo a mano alzada. Para que puedan escribir esas emociones. Es que voy a ir hablando muy suave para ir contándoles que cuando ponemos los pensamientos en papel, podemos organizarlos mejor y ganar más claridad.
también favorece una mayor autoconciencia, es parar un poco de las autoexigencias y las exigencias del día. Estamos viviendo una batalla contra el tiempo, con una cantidad de compromisos. Cuando paramos un poco y escribimos al respecto de nuestras emociones y de dónde vienen derivadas estas emociones, conozco más de mí. Además que escribir nos permite aumentar la creatividad. La escritura manual activa en el cerebro toda esa creatividad que traemos. En cambio, cuando escribimos en dispositivos electrónicos, lo que hacemos es saltar rápidamente de una tarea a otra propuesta por el equipo electrónico. Así es que escribir a mano fomenta la conexión entre ideas, lo que puede mejorar la resolución de problemas y nuevas perspectivas. ¿Alguien me quiere compartir qué pudo haber escrito al respecto de esa emoción inicial o alguna que haya encontrado a lo largo de esta hora que llevamos de clase? Marta. Hola, no sé si ver la pantalla. Yo normalmente suelo escribir a mano y muchas personas tal vez me han visto en la universidad. Pero sabes, Marta, no sé si soy yo, pero no te estoy escuchando bien. Permíteme un segundo. ¿Aló? Claro que sí. ¿Ahora me escucho mejor? Creo que sí. Ok. Que normalmente suelo utilizar la mano, no sabía que el desencadenante era una disminución de la velocidad. Eso sí creo que me sorprende gratamente. No era que ya no lo hubiera vivenciado, ¿sí? Ajá. Y por eso creo que mi emoción en este momento, en este minuto que nos diste para autoconciencia de lo que siento, es esperanza. Soy una persona que no sucumbe ante el hecho de sorprenderse. Me encanta sentirme sorprendida y que las cosas me sorprendan gratamente, especialmente. Entonces, la emoción que siento es la esperanza y digo que la desencadenó muy especialmente el hecho de descubrir que algo que yo hago regularmente, pueden ver a mi alrededor, como la pintura, la escritura manual, porque me gusta escribir y publicar algunas cosas, pero normalmente la escritura manual, no sabía que lo que hace es bajar la velocidad. Lo había experimentado. Sé que a veces mi cuerpo lo necesita y no sabía por qué lo necesitaba, y lo que le necesitaba era esa, digamos, disminución de la velocidad. Por eso la emoción que siento en este momento es una emoción de esperanza ante este aprendizaje nuevo, ante la sorpresa grata que puedo llevar y ante este entrenamiento de mis emociones. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y es que fíjate, por eso yo les quería decir todas las bondades y beneficios que tiene, todas las bondades y beneficios que tiene escribir, porque aquí el asunto es que nosotros vamos muy rápido por la vida. Si se dan cuenta, hemos aprendido a desarrollar, no solamente lo hacen los jóvenes y los adolescentes de ahora, nosotros también estamos en este momento teniendo una pantalla, voy a suponer el caso más fuerte, en una pantalla tenemos Netflix activado, después tenemos una tablet o un computador con un informe que tengamos que hacer. Y luego estamos pendientes de la pantalla del celular porque es que estamos esperando una llamada muy importante. Nosotros también estamos haciendo lo mismo como adultos, no solamente lo están haciendo los jóvenes. Estamos muy distraídos con mucha información, de tal manera que cuando escribimos a mano, este ejercicio es importante para sus alumnos y para ustedes. Cuando escribimos a mano, estamos promoviendo la relajación. En ese punto también necesitamos hacer un compromiso con nosotros mismos y es desconectarnos de todas las pantallas, de tal manera que al escribir podamos no solamente promover la relajación, sino que esto es una experiencia que puede reducir el estrés, por lo que ya lo había explicado. Nuestro cerebro puede ir más despacio.
De tal manera que escribir de forma manual, especialmente si elegimos un entorno tranquilo, puede tener efectos tan relajantes como la motivación. Perdón, como la meditación, lo siento, como la meditación. Porque estamos enfocados, conectados, estamos llevando todo nuestro sistema de atención y además estamos estimulando todos nuestros sentidos. Cuando yo escribo, estoy practicando la kinestesia, el tacto. Este es un sentido y por ahí nos llega información. A mí me gusta escribir en papel como corrugado y a lápiz, porque cuando paso el lápiz, escucho, se escucha, así como cuando tecleábamos en las máquinas de escribir, pues escribir y nos permite activar el sentido del oído, el olfato hacia el papel. Ustedes dirán, no, pero es que no huele a nada. Lo que pasa es que vivimos tan rápido que nuestro olfato ya no está lo suficientemente entrenado para justamente oler o para oler el espacio. Yo, por ejemplo, vivo en un espacio muy campestre, entonces aprovecho, ahorita que me sintieron que estaba estornudando, es porque se me vino el olor de un jazmín, que generalmente se siente más en la noche, pero afuera hay un cultivo grande de jazmín, entonces ese era el que me tenía, pero yo ya sé que es porque mi nariz lo está sintiendo a profundidad. Visión, que yo pueda ver cómo estoy escribiendo. Y cuando voy escribiendo, yo me voy dando cuenta. Estoy escribiendo ansiosa, estoy escribiendo más ordenado, puedo empezar a escribir para que alguien más me lea, puedo empezar a escribir para que yo misma, mis propias memorias, las pueda comprender más adelante. Entonces, fíjense todo lo que implica el acto de escribir, y esto se lo podemos enseñar a los chicos, porque el autoconocimiento lo conseguimos a través de ir más despacio. Piensen lo siguiente. En mi país generalmente todos aprendemos a manejar el carro en mecánicos, ¿no? Entonces hay que aprender a poner el acelerador, meter el clutch, poner el freno y hundir el acelerador. Creo que ese es y digo creo porque sí sé conducir, pero ya eso se volvió absolutamente automático cuando lo hago. Entonces, ¿por qué quiero traer esta analogía como experiencia de aprendizaje? Escribir, cuando lo hacemos de forma consciente, lo podemos hacer teniendo en cuenta el paso a paso de cada uno de nuestros sentidos, y no nos vamos al automático que nos están ofreciendo las pantallas. Para terminar, les quiero contar qué otro evento es muy importante para escribir. ¿Por qué es importante escribir y que lo podamos compartir con sus estudiantes? Es porque fomenta la autodisciplina y algo que hemos perdido por las pantallas o por los distractores múltiples que tenemos, porque salimos a la calle y tenemos una cantidad de distracciones, y es la autodisciplina y el enfoque. Esto es de autoconciencia, esto es de autoconocimiento. Cuando mantenemos un diario físico, creamos una rutina de reflexión diaria, de tal manera que podemos entrenar esa rutina de ir más despacio y de relajarnos, porque se requiere activar y entrenar la concentración y nos obliga a estar más presentes. Chicos, es importantísimo estar presentes, pero esto tiene que ser una decisión. Yo no puedo obligar a mis estudiantes a que estén presentes en clase. Yo necesito enseñarles estrategias y pautas para entrenarse a estar presentes. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba mucho al principio del pregrado, que me sentaba en clase y estaba el cuerpo presente. Yo no estaba en clase, yo me iba, estaba en otro lugar. Mi profesor hablaba y balbuceaba y yo estaba pensando otra cantidad de cosas. Lo comprendí, tuve que empezar a entrenar, pararme en el momento presente, y tengo que confesarles que cuando descubrí la escritura hace muchísimos años como ejercicio para aprender a estar en el momento presente, no lo he dejado. Hay más ejercicios como la respiración que lo vamos a practicar. Por último, para que saquemos un espacio de descanso, es que mejora la comprensión y el pensamiento crítico, porque esto es una conversación que tengo conmigo misma, que tenemos con nosotros mismos. Entonces, cuando formulamos pensamientos de manera clara y coherente, esto es muy importante, de manera clara y coherente, la escritura manual nos ayuda a reforzar habilidades de análisis y síntesis. Ahora, les voy a recomendar un libro que no está en la plataforma, se me acaba de ocurrir en este momento. Se llama El camino del artista. Julia es la escritora, no recuerdo el nombre en este momento, lo voy a buscar en el break.
Si queremos entrenarnos en escritura, los invito a que hagan la tarea de las 12 semanas que nos propone Julia en este libro que se llama El Camino del Artista, que nos ayuda de forma creativa, a través de la escritura y de forma creativa a conocer de nosotros mismos. Así es que vamos a hacer un pequeño break y volvemos otra vez a estar aquí a las 11:30, son las 11:19 para mí. Para ustedes son las 12, ¿cierto? 10:20, profe. Listo, entonces quedamos hasta las 10:35 para que tengan 15 minutos de tomarse algo o comer algo, ¿bien? Entonces vamos a estar 15 minutos por fuera y terminamos y continuamos con la segunda parte. Muchísimas gracias por estar aquí, un abrazo. Detener la grabación.